no podía Sí. salir. Pero volvamos, tenemos ya en línea a Vladimir Petit. Vladimir, buenas tardes, felicitaciones por esta maravilla de libro que te confieso que he releído muy por encima, ¿no? Y que es apasionante. Pero ¿cuántos años de trabajo ha sido de investigación este libro? Napoleón como 10 años. 10 años. Como 10 años. Sí, muy difícil. 10 años, además de seguir el tránsito de Chávez con respecto al ejército, que fue sinuoso, pero brillante. Para el mal, pero brillante. Aquí tengo conmigo el general Marcos Ferreira para que conversemos sobre la situación del ejército venezolano. En líneas generales, ¿cuál es tu conclusión sobre cómo lograron destruir al ejército venezolano? ¿Está en manos de ellos el ejército venezolano o solamente el generalato? ¿Los tenientes coroneles, que son los que mandan tropas, siguen siendo apegados a la Constitución o ya son rojos rojitos? En esa iglesia que creó Chávez a lo largo de todos estos años, y que refiero en el libro, porque finalmente a la conclusión a la que llego, que es una logia, un culto, una especie de iglesia que se quiso hacer, los obispos y los cardenales están absolutamente divorciados de los curas. Digámoslo que los comacates siguen siendo gente muy especial, y conseguí una profunda reserva moral que no esperaba conseguirme en el ejército. Pero tengo entendido que los curas no tienen para hostias y tanto no pueden dar anécdota. la misa, porque le quitaron las hostias a los curas de los cuales hablas, que tienen escondidas las hostias, por lo tanto no pueden dar, no pueden dar la comunión. Bueno, fíjate, dentro de la iglesia, cuando están oficiando misa, hay unos oficiales cubanos, unos curas cubanos dando vueltas, a los cuales le tienen cuidado. Pero fíjate, para contarte una anécdota, yo tuve la oportunidad de trabajar con 21 oficiales activos, además de las personas con las cuales me entrevisté para validar los datos. Esos oficiales activos me conseguí gente sumamente descontenta, gente que había confiado, que había creído, pero gente que ya estaba obstinada en lo que estaba pasando, y básicamente estaba obstinada de no tener ningún tipo de libertad, básicamente libertad ni siquiera de cargar su arma de reglamento. Así que conseguí gente joven, disgustada, consciente de que sus familias podían ser los que terminaban pagando la cuenta, la factura de todo esto que viene pasando en el país, y además absolutamente claro de que posterior a esto va a haber un debate inevitable sobre la existencia o no, la persistencia en mantener una institución como la Fuerza Armada Nacional. De lo cual los hechos me dejan claro que si fuese un referéndum al día de hoy, quizás habría un poco de discusión con el ejército, pero en líneas generales la mayor parte de los componentes estuvieran peinados, pero el componente que estuviera más peinado es la Guardia Nacional, que por cierto Chávez odió desde el principio. Bueno, Chávez y Arias Cárdenas, desde antes del golpe, cuando hacían los mapas que yo vi, ¿ok?, donde ponían las cosas donde estaban las guardias nacionales, en lugar de poner GN, ponían C, H, P, que son las siglas de cuánto hay para eso, porque consideraban que era lo más corrupto que había en el ejército y había que acabar con eso. Y en el fondo, sí es verdad que había corrupción porque son los que manejan más, están más cerca del pueblo y están más cerca, están ¿cómo se llama?, en los puertos, etcétera, etcétera, pero también significaba que ellos estaban al lado y junto al pueblo venezolano y eran peligrosos, y de hecho han logrado destruirlos, porque la imagen que tiene la Guardia Nacional, y si no que lo diga Marcos Ferreira a ver qué piensa él, está en el suelo. Sí, el manifiesto del 4 de febrero, si mal no recuerdo, el punto número 8 era qué hacer con la Guardia Nacional. La opinión de la mayoría de los oficiales del ejército era que la Guardia Nacional era una fuerza corrompida totalmente. Estaban equivocados porque el grado de corrupción no había llegado a todo el estamento de la Guardia Nacional. Yo estimo que era muy bajo el porcentaje de los oficiales que se mantenían incólumes con los principios de la ética y del honor.
hablaba, yo inclusive tuve muchos problemas como oficial superior y luego como oficial general, porque comenzamos a difundir dentro de la misma Guardia Nacional la teoría de la existencia de una Guardia Nacional negra y una Guardia Nacional dorada. Y muchos oficiales generales me llamaron, me hicieron mis respectivas reprimendas por la forma como yo lo manifestaba en los cuarteles, en los comandos donde yo estaba. Pero ¿qué ocurre? Hugo Chávez, consciente de que los esfuerzos por producir un golpe de Estado exitoso en el año 92 se vieron mediatizados grandemente por la acción de la Guardia Nacional, cambió de opinión con respecto al empleo de la Guardia Nacional y ahora la empleó como hasta donde lo hemos visto y lo sigue haciendo el resto de su gente. Vladimir, en la próxima parte del programa nos puedes hacer un resumen de cómo pervirtieron al ejército venezolano conscientemente, exactamente, para cambiarlo, supongo yo, para hacer como Castro. Lo que pasa es que Castro llegó a través de un golpe, a través de la guerrilla, bueno, a través de que tanto Batista como su gente el 31 de diciembre decidieron irse del 57, del 58 decidieron irse del país porque ya había habido unas elecciones, ya Batista le quedaban 2 o 3 meses en la presidencia y había mucho problema, mucho terrorismo en la ciudad de La Habana que vivía exactamente del turismo y del casino, ¿ok? Y decidieron irse y Castro, bueno, tuvo la vía libre y pudo acabar con el ejército fácilmente, en cuestión de semanas o meses, pero eso no le ha resultado, eso no lo podía hacer el difunto y su gente. ¿Qué hicieron o cómo planificaron acabar con el ejército venezolano? Y si todavía a estas alturas parte del ejército venezolano está en disposición y puede hacer cumplir la Constitución Nacional. Ya regresamos. Entonces, Vladimir Petit, autor de este libro apasionante que le recomiendo comprar antes que lo saquen de circulación, Chávez y la perversión del ejército, quedaron 2 temas en el aire. Primero, si nos puedes hacer un resumen de si terminaron de pervertir el ejército, es decir, que eso ya no sirve para defender, como es su obligación y la de todo venezolano, pero ellos son los que tienen las armas y los que juraron defender al país. Si todavía ellos pueden defender la Constitución y el país o ya no se puede tener esperanzas con ellos, porque al fin y al cabo hay gente que dice, bueno, pero un gobierno militar, pero es que tenemos un gobierno militar, pero un pésimo gobierno militar. No fue el gobierno militar ni de López Contreras, ni de Medina, ni de Pérez Jiménez, y si usted quiere ir más allá, ni de Juan Vicente Gómez, que fue un dictador, pero unificó el país y acabó con los caudillos. ¿Qué dice Vladimir Petit? Óyeme esto, este es el ejército menos profesional desde la creación de la Academia Militar de Venezuela, desde su fundación de la Academia Militar de Venezuela que hizo Gómez. La crea Cipriano Castro por decreto, la abre Gómez. Y es el ejército menos profesional por varias razones. En primer lugar, es un ejército que no tiene oficio militar. El oficio del ejército es un oficio eminentemente civil. De hecho, el 80% de los altos cargos del Ejecutivo Nacional están en manos de oficiales del ejército activos, lo cual es una locura, porque ellos no están preparados para eso. Pero además de eso, según los investigadores de West Point, y particularmente un investigador Ferrell, que lo detectó en el año 2011, es el ejército de América Latina que tiene mayor talla promedio de los uniformes de la alta oficialidad. Es decir, son los más gordos, son los menos atléticos, pero además son los que lucen más condecoraciones. Eso te da un sentido ya y una pista de perversión innegable. La imagen de Lucas Rincón Gutiérrez hablando con Wesley Clark era simbólica. Lucas Rincón, que nunca vio guerra, nunca estuvo en un escenario de batalla, a pesar de tener una cantidad de condecoraciones encima, fue recibido por el general Wesley Clark, que tenía nada más 2 botones, Vietnam y Corea, nada más y nada menos. Así que eso te da una idea de cómo las cosas van cambiando. Además de eso, esto es gente que fue criada sobre la idea de que eran descendientes de los libertadores per se, y que eso los hacía grandes.
por sí solos y que necesitaban escenario de batalla para hacer más grande el asunto. Bueno, pero el único descendiente del Libertador es Leopoldo López. Que yo sepa, es el verdadero descendiente del Libertador, Leopoldo López, y está preso. Chávez, en un rapto de brillantez y maldad a la vez, les ha dado escenario, lenguaje, ha traspolado el lenguaje militar castrense al lenguaje político. Fíjate que ya antes se hablaba de células, camarillas, etcétera. Hoy se habla de unidades, batallones, etcétera, porque ha traspoló el asunto para acá. Pero además hizo algo que solamente la historia va a poder juzgarlo suficientemente. ¿Qué es esto? El ejército venezolano le debe una explicación tremenda a los venezolanos. Cómo en sus narices, siendo ellos lo que son y descendientes de quienes son, la frontera venezolana con Colombia ha sido subyugada por la FARC, absolutamente menoscabado cualquier tipo de control. Y por otro lado se ha entregado el Esequibo. Luego, tu pregunta, este ejército tan poco profesional es capaz de cumplir su cometido, y la respuesta es no, absolutamente no. Y precisamente ahí estuvo la perversión de Chávez. Chávez le confió a este ejército, los convenció hablándole mucho, pero sobre todo convenciéndole de lo siguiente: a mí no me importa que seas muy técnico, a mí no me importa que seas muy bueno, a mí no me importa que seas leal. Por eso es que le decía: yo soy tu hermano para entenderte, tu padre para guiarte y tu mamá para perdonarte todos los desmanes que tú cometas. Si son muy públicos, te enfriamos un rato y te volvemos a incrustar, pero yo te necesito. Y por eso lo que vivimos actualmente en el país es algo que en el año 82 fue vislumbrado por un señor llamado Perlmutter, que se llama el autoritarismo moderno. Los militares convertidos en casta, y particularmente el ejército, son el verdadero partido de gobierno, pero además son una especie de iglesia. Y Chávez le tenía cuidado al ejército, porque en el año 92 lo venció, junto con la Guardia Nacional, lo cual dice el general es muy correcto. Pero en el año 98 lo ayudó a ganar. En el año 2002 lo depuso. En el mismo 2002 lo repuso. Y hoy en día custodia hasta su cuerpo. Luego, Chávez le tenía cuidado porque sabía que era un componente muy importante, pero sobre todo porque la historia del ejército venezolano es la historia de una cantidad de políticos autoproclamados militares que siempre le tuvieron el gusto al poder en Venezuela. ¿Qué dice Marco Ferreira? Por cierto, quiero decir una cosa de mi invitado aquí en el estudio, al igual que de mi invitado en Caracas. Los dos tienen fama de ser personas honestas, íntegras y nobles. Los dos. Muchas gracias. Bueno, hay un detalle que yo estuve viendo en el libro de Vladimir. Obvio, hay una fase muy importante de las Fuerzas Armadas, Vladimir, del año anterior al año 98, que fue el quinquenio del último gobierno de Caldera. En el último gobierno de Caldera, el control de las Fuerzas Armadas y una especie de Chávez detrás del presidente de la República fue el yerno del presidente de la República, el general Rubén Matías Rojas Pérez. Él creó grupos dentro de las cuatro fuerzas, en la Marina, en la Aviación y en la Guardia Nacional, y él, por supuesto, ejercía el liderazgo del ejército y se dedicó a desmantelar todos los órdenes al mérito de las Fuerzas Armadas. De hecho, muchos oficiales generales del ejército que les correspondía ser los comandantes de fuerza o les correspondía cargos preeminentes dentro del mismo ejército, fueron dejados de lado por el general Rojas Pérez. En la Guardia Nacional él creó un ídolo que se llamaba Ramón Rodríguez Mayol, a quien el mismo comandante general de la Guardia Nacional, siendo Rodríguez Mayol un general de brigada, Rodríguez Mayol le comandaba prácticamente al general Alcázar Güell. Esas perversiones que se vieron en la Guardia Nacional se vieron también en el ejército y de alguna manera eliminaron parte de ese liderazgo que existía dentro de las cuatro instituciones y que probablemente en el año 2002 hubieran tenido un papel, pero preponderante, un papel muy, muy importante en lo que ocurrió. Pero eso no tendrá que ver con una confidencia que me dio el expresidente Caldera una vez fuera de Miraflores, cuando estábamos conversando y me decía, bueno, primero yo en ese segundo gobierno
no tenía prácticamente el poder. Llega por una cosa que se llamó el chiripero, y quien maneja el país y quien tiene el poder es Acción Democrática en el Congreso Nacional. De hecho, Alfaro Usero, él tenía que conversar con Alfaro Usero para las grandes decisiones, a ver si lo apoyaba en el Congreso Nacional. Y cuando le pregunté por qué liberó tan rápidamente a los golpistas del 4 de febrero, me dijo que ellos tenían la información, y lo que realmente él fue su gran trabajo, o su trabajo era que no hubiera otro golpe de Estado, porque ellos tenían la información que dentro del ejército habían quedado mucha más gente comprometida en el alzamiento del 4 de febrero que las que estaban en la cárcel. Ojo, Napoleón, permíteme. ¿Qué dice meter un Vladimir? minuto aquí. ¿Me lo permiten? Sí, ¿cómo no habla? Cómo no. General, una cosa, muchas gracias por la referencia. Está en el libro, usted, ahí sobre todo en las entrevistas, usted va a ver que todos los entrevistados ubican el periodo de Rojas Pérez como uno de los periodos que evidencia que la cuestión profesional militar, y particularmente el ejército, venía en declive. Y Chávez se vale de eso. O sea que sí está recogido. Pero hay una cosa fundamental que le quiero referir. Chávez sabía eso y no solamente no paró el proceso, lo aceleró. Fíjese, las maniobras conjuntas las suspendió. Luego, el gran afán por preparación estratégica y táctica de la Fuerza Armada fue cediendo espacio para convertirlos en verduleros, vendedores de pollo, etcétera, etcétera, y gente más bien afín al asunto. Un segundo punto, Venezuela es el único ejército en toda América Latina cuyos generales en jefe nunca han visto un escenario de batalla. Nunca. Una cosa increíble. ¿De dónde? Algo que les puede ejemplificar el asunto. Napoleón y general, yo le seguí mucho la pista a algo que hizo Chávez, que demostró cómo él terminó de pervertir cualquier imagen o rasgo de meritocracia. Cuando él regresa, hipotéticamente curado después de la primera operación y después de la primera radiación, llega al Santo Cristo de la Grita. Lo va a recibir el comandante de guarnición. Él va al Santo Cristo después de rezar, de orar un rato, da una rueda de prensa y dice esto, fíjese bien: he tenido una conversación muy humana con el general Eusebio Agüero, general de división, comandante de la guarnición, y de esa conversación tan humana he concluido, y así lo decido, que lo estoy ascendiendo a mayor general inmediatamente. Cuando yo veo aquello, digo, este es el colmo ya de la perversión de cualquier meritocracia. Busco la ubicación del general Agüero dentro de su promoción. Nuevamente, él tenía preferencia, el presidente Chávez tenía preferencia por los que no habían sido nunca de los 10 primeros de su promoción. Pero segundo, ¿de dónde venía el general Agüero? Y esto es importante que lo conozca el mundo. El general Agüero venía de la tremenda misión militar de haber sido presidente de la Junta Liquidadora del INAVI. Luego, en eso radica la perversión. La perversión radica en que él estaba consciente del mal momento que venía, o el declive, y terminó de destrozarlo. Terminó de acelerar el declive. Hasta el punto que al día de hoy, la Fuerza Armada que nosotros observamos es una Fuerza Armada que debe muchas explicaciones al pueblo de Venezuela. Pero hay una particular: cómo se convirtieron en ricos y por lo tanto aliados de los peores intereses que se mueven en este país. Particularmente, Chávez no le importaba que tuvieran alianza o ligamen con el crimen organizado, siempre y cuando gritaran patria, socialismo, muerte. Y segundo, cómo se convirtieron en unos tipos ricos, gordos, medio inútiles, pero eso sí, tremendamente políticos. Al amparo de 15 años Vladimir, te voy a dejar una pregunta en el aire. Eso que tú estás contando sucedió en todos los aspectos. El pueblo venezolano estaba hasta aquí de los partidos Acción Democrática y COPEI, sin quitarle los méritos que tuvieron en las primeras décadas y la revolución que hicieron en salud, en educación, en vivienda. Pero salimos de Guatemala a Guatepeor. Pero en el caso del ejército tenemos que recordarnos que los que ascendían
eran también si eran partidarios o sonreían bien a los altos jerarcas del partido de gobierno. Vamos a estar claros, todo eso se criticó. Y la gente, por cierto, entre otras cosas, votó por estos gente diferente, entre otras cosas, de las muchas, por eso. Te dejo la pregunta en el aire, en un momento regresamos. Vladimir, quedó una pregunta en el aire. Estamos conversando vía Skype con Vladimir Petit, autor de este trabajo de 10 años que les recomiendo leer antes, mientras lo puedan leer, Chávez y la perversión del ejército. Y aquí en el estudio con el general Marcos Ferreira, que tiene todo un estudio, él es general de retirado de la Guardia Nacional, pero tiene todo un estudio exactamente, al igual que Vladimir, de lo que está sucediendo y cómo ha ido involucionando el ejército venezolano. Eso de la injerencia del gobierno de turno en los altos mandos y en la designación de los nuevos del generalato no es nada nuevo. Tú me vas a decir que no era en la degeneración que se ha convertido ahora, que solían subir, sí, los que tenían mejores méritos, pero si el que era del partido estaba en el tercer lugar o en el segundo lugar, ascendía al primer lugar, y el que estaba en el primer lugar, si no era partidario del gobierno de turno, pues no ascendía más. ¿Qué me dices a eso? Fíjate, Napoleón, y me encanta además que esté el general allí, el general Ferreira. Fíjate tú, todo el mundo, después de estudiar mucho, todos los entrevistados y los autores ubican como el periodo de mayor profesionalización del ejército venezolano del 58 al 78. Después del 78 comienza el declive, a partir del 82 se hace más rápido el declive. Y es cuando precisamente coincide con el momento en que ciertos partidos de izquierda comienzan a infiltrar el ejército. Fíjate tú, lo que tú has dicho no es que no se diera antes, no. Pero mira esto, de que se dio, pero siempre, no siempre, ni con todos los presidentes. Fíjate tú que lo que te voy a demostrar. 10 ministros de la defensa, chequeé, de este gobierno, de este periodo, de este ciclo histórico. De esos 10 ministros de la defensa busqué sus rangos, su posición dentro de sus promociones. Solo uno estuvo entre los 10 primeros. Parecía una cosa deliberada, parecía una cosa además como de vindicta, pero fundamentalmente era una cosa que estaba relacionada con la obediencia. Tú me dirás, eso aplica para todos los comacates hoy en día y tal, y te diré, Napoleón, me conseguí lo que no me pensaba conseguir. Me conseguí una reserva tremendamente resentida con este tipo de política, que son tipos que han estudiado, que se han preparado, que andan molestos con lo que sucede, pero que además están completamente conscientes de que lo peor del país y los peores negocios y los peores intereses del país tienen en la alta cúpula de la iglesia que dejó el chavismo los mayores aliados de todo esto. Bueno, te voy a agregar una cosa. Nosotros tenemos amistad con muchos de los tenientes, coroneles, sargentos, etcétera, y un poco más arriba, y gente del 4 de febrero, y están totalmente descontentos y están pasando trabajo, y especialmente de tenientes coroneles para abajo, están pasando tanto trabajo y tanta hambre como el resto del pueblo venezolano. Eso confirma el hallazgo nuestro. Y confirma además lo que yo le digo a cualquiera. Pregúntense por qué Chávez prefirió pervertir que convertirlo en un ejército revolucionario o profesional. Prefirió convertirlo en pretorianos, es decir, soldados del poder. Pero no pudo con todo. Tuvo que tener un frenazo. ¿Por qué? ¿Qué lo frenó? Cuando consigo adentro, mira, Napoleón, general, ustedes se van a sorprender, pero yo tuve reuniones en los centros de mayor importancia de comando del ejército con 10 y 12 oficiales activos, grabándolos, escuchándolos, a denostar del régimen tremendamente, pero además ¿y qué tremendamente intranquilo con lo que se veía. Los militares cubanos por encima de los militares venezolanos y dando órdenes. Bueno, fíjate, eso, para que tú veas la perversión de Chávez por la inteligencia de Chávez. Mira cómo vendió Chávez eso. Bolívar, nadie lo llamó para que fuera para Bolivia. Pero nadie lo llamó para que fuera para Perú. Nadie le pidió que fuera a Colombia.
y logró y vencer y liberar esos países. Entonces, fíjate, pero además aquí lucharon Petión, Oliari, hubo brigada de los ingleses que al final nos ayudaron, y además en los cursos de Estado Mayor Conjunto siempre había oficiales extranjeros que lo hacían aquí, por aquello de la solidaridad continental, la vocación bolivariana del ejército. Este señor vendió aquello para que se olvidara lo de Machurucuto y logró de alguna medida que la cosa se atemperara, porque unos tipos que están acostumbrados a hablar de la historia en la cual los campos de batalla no se limitaban a Venezuela, quizás puedan tolerar eso, pero otra cosa es, cuando tú le preguntas, mire, el Esequibo en manos de quién está, y tú te das cuenta de que no solamente que el Esequibo se abandonó, sino que además se cambió por votos de Guyana en un momento determinado, por votos en los organismos internacionales. Y después, cuando te das cuenta de que la FARC no solamente traspasaron la frontera, sino que todo se conecta, Napoleón. Pregúntate por qué la FARC llega al acuerdo con el gobierno colombiano de abandonar el narcotráfico. ¿Tú sabes por qué? Porque ya el narcotráfico de la FARC, el negocio del narcotráfico de la FARC no se hace en Colombia, se hace en Venezuela y al amparo de los verdes. Sí, eso ha sido denunciado mundialmente, sí. Pero es que son además unos apátridas. Si alguien es apátrida, son ellos. Vladimir, te invito, déjame leer el libro que es apasionante, para que una vez leído el libro te pueda hacer preguntas más interesantes, porque por encima se ve que el libro es apasionante. Por cierto, Fueron todos muy interesantes, Napoleón. para otra entrevista. Por cierto, ¿ya te llamaron del SEBIN? Fíjate, Napoleón, amigos, general, mi esposa y yo, mi familia, en líneas generales, pues mi papá también, hemos sido sometidos a una persecución permanente durante estos 15 años. Hemos sido allanados a la casa 3 veces. Nuestros pasaportes nunca salen. Cuando salen, salen por caminos verdes, etc. Y yo les quiero decir algo. Nosotros somos de poco denunciar este tipo de cosas porque nuestros padres, el padre de mi mujer, el padre mío, vivieron la dictadura de Pérez Jiménez. Y nosotros somos de una madera resistente. Sin embargo, estamos rodeados. Eso no implica que no sigamos haciendo lo que hacemos y nuestra decisión de mantenernos en el país se mantenga incólume, entre otras cosas, para que todos ustedes puedan regresar. Te vuelvo a preguntar, ¿ya te llamaron del SEBIN? Porque y te termino leyendo el libro por encima, diciendo, te vuelvo a preguntar, ¿ya te llamaron del SEBIN? Y te termino diciendo, no me han llamado, pero han recogido mucho los libros. Así que Bueno, yo estoy a la orden, el SEBIN cuando quiera, no será primera vez y no será última, pero de esto vamos a salir. A esto le queda poco, Napoleón. Porque déjame decirte una cosa. Y déjame decirte algo más, Napoleón, déjame decirte algo más. Dime. Cuando oigo mucha gente que me dice, mira, y no es un buen momento para explorar irte, y yo digo, bueno, la verdad es que nosotros entendemos a muchos que los que se fueron y a todos los que se fueron y les respetamos su decisión. Nosotros no nos vamos, te voy a explicar, no solamente por las razones que dije, sino porque ahora quisiera hablarle con mucha libertad a los venezolanos. Es como nosotros, si nos fuéramos ahora, sentiríamos como quien compró una película, o precompró un ticket de una película, que es una premiere, esperó 3 meses por la premiere, por fin en el día de la premiere, a la hora prevista, está sentado en el cine y decide irse al cine. No, hermano, esto está muy, muy cargado. Yo no hablo de golpe de Estado, pero sí hablo de la profunda diferencia y la falta de liderazgo que hay en el ejército, entre otras razones porque Chávez aniquiló todo el ejército, todo el liderazgo del ejército. Y ahora eso es un saco de gato de primera magnitud, pero allí hay una reserva moral, y una reserva moral importante. Un gran abrazo, general. Un gran abrazo, Napoleón. Un gran abrazo, Vladimir. Te volvemos a llamar entonces para que sigamos conversando sobre este libro.